A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Neurología y algo más. Hoy día nos acompaña nuevamente el doctor Adrián Ocampo. Él es médico cirujano en la Universidad de Chile, doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile y postdoctorado en la Universidad de Bolonia sobre Fisiología del Sueño y postdoctorado en la Universidad del Paraíso sobre Cronobiología de modelos animales. Es decir, es una persona que se ha dedicado toda su vida a investigar, es un investigador, es una gran persona y además lo hemos tenido en otras ocasiones, en otros capítulos de Neurología y algo más. Hoy día nos trae un tema súper especial. Bienvenido nuevamente, Adrián. Roberto, un gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo no? Mira, como tú eres un gran experto del sueño, quiero que nos hables hoy día. Te voy a proponer el tema porque pienso que la gente desconoce todas estas cosas y es súper interesante saberlas y saber por qué son importantes, de dónde vienen, cuáles son los mecanismos del sueño, cómo se supieron, cómo se conocieron esas cosas. Háblanos de los mecanismos, de los orígenes del sueño, por favor. Eso Con mucho gusto. Es un tema que tiene una cierta complejidad inicial, porque yo creo que para la gente que no está vinculada al ámbito de la fisiología o la medicina, entender la noción de mecanismo puede ser un poco extraño, porque uno piensa en una máquina, ¿no? Hay un filósofo chileno, científico, Humberto Maturana, que hablaba que nosotros no es una máquina, de máquina y seres vivos, no hay una máquina autopoietica, hay algo de cierto en eso. El cerebro funciona en cierta forma como una maquinita, una máquina biológica, ¿no? Y las cosas que observa el cerebro dependen de esos pequeños engranajes, cómo se articulan para producir la conducta. Y en el fondo la conducta es producto de la articulación de estos pequeños mecanismos, que son neuronas que se encienden y apagan. Y el problema es que el sueño es una conducta hipercompleja, muy compleja, porque es una conducta de integración, es una conducta que afecta el sueño y afectan a todo el estado. Cuando estás despierto, tú estás funcionando de una manera y dormido funciona de una manera completamente distinta, ¿sí? Y algo pasa en la profundidad del cerebro que tú enciendes o apagas la cuestión y te estás despierto o estás dormido. De hecho, la experiencia que uno tiene es que si usted mira a su hijo o a un animalito, lo que fuera, un perrito, usted ve como en las personas la transición es prácticamente instantánea, o sea, son segundos. Y tú tienes un cerebro full encendido y de repente está full apagado. Sí. Esa transición es muy curiosa, ¿cómo se entiende eso? Se entiende. Bueno. Y para entender un poco, es una historia muy interesante que ocurrió hace 100 años atrás en relación a la gripe española. Primera Guerra Mundial, fin de la Primera Guerra Mundial, hubo una gripe que fue casi tan catastrófica, probablemente más catastrófica en escala que el COVID-19, que atacó a Europa, fundamentalmente Europa, en plena Guerra Mundial, con los problemas de hacinamiento de los milicos, de los militares en los campos militares. Fue explosivo, ¿no? En la Guerra Mundial, de hecho, se cree que murieron más por la gripe que por la batalla, anduvo por ahí. Y el problema del hacinamiento es que se transmiten los virus entre sí, ¿no es cierto? Entre las personas. Y un médico austríaco, von Economy, famoso doctor von Economy, que era un aventurero, era un aviador, militar, era un tipo bien, y además era anatólogo. Sí, vienés. Formado en la Universidad de Viena, que le tocó ir a los hospitales de militares, ¿no? Y en los años posteriores, anterior que ocurrió cuando terminó la Guerra Mundial, siguió después una ola de esta maldita pandemia. Los pacientes que tenían compromiso por este virus era neurotrópico, o sea, atacaba el sistema nervioso central. Y se dio cuenta que aparecía un cuadro en que las personas transitaban por un estado que él llamó encefalitis letárgica, en que las personas tenían dos destinos. Una, y todos fallecían lamentablemente, o con muy altísima letalidad. Algunos dormían insomnes, así como nunca podían dormir, y otros que estaban muy somnolientos. ¿Ok? Y este tipo era anatopatólogo. Como tú sabes, la anatomopatología, hay un dicho en la Facultad de Medicina, está escrito, que dice que es cuando los muertos vienen al rescate de los vivos. Esa es la frase. Y bueno, él estudió aquellos que morían con insomnio y aquellos que morían con sueño, y se dio cuenta que los con insomnio tenían una lesión en una región del cerebro
y los que morían con somnolencia en otra región del cerebro, en el hipotálamo, la región del hipotálamo. Y él postuló un modelo que decía que una región del hipotálamo favorece el sueño y la otra región, como una especie de polo, ¿me entiendes tú? Lo resta. Era para la vigilia. Uno para vigilia, otro para sueño. Entonces era como una especie como de un relojito de arena. En un sentido favorece la vigilia, en otro sentido favorece el sueño, y él lo discute muy inteligentemente, lo publica en los años 1930. Y fue una idea pero fantástica. Pero como no había herramientas, esto tenían humanos, no había manera de estudiar esto hasta que con las técnicas de biología molecular a fines de los 90 empezaron a identificar cientos y cientos de proteínas nuevas en el cerebro. Y se encontraron unos investigadores que andaban buscando algo en alguien que estaban buscando el apetito. Estaban buscando las drogas que producen el apetito, ¿no? Y encontraron supuestamente una proteína, un péptido que producía el apetito que le llamaron orexina. Por eso son un neuropéptido hoy día muy importante, que está relacionado al apetito efectivamente, pero que cuando se inyectaba a los animales o cuando se tenía efectos un poco extraños. Las orexinas favorecen la vigilia. Los ratoncitos que les hacían manipulación de orexina tenían mucho apetito y además andaban muy activos dando vueltas. Pero cuando tú les quitabas la orexina genéticamente, estos animales súbitamente perdían la conciencia, que quedaban paralizados. Y no lograban entender muy bien qué es lo que pasaba hasta que se dieron cuenta que en realidad no era que se desmayaran, sino que les pasaba una cosa muy rara que tú como neurólogo sabes, que se llama la cataplexia. Los ratoncitos, en vez de dormirse o perder conciencia, lo que pasaba es que quedaban paralizados en vigilia, estaban corriendo y se caían, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a los catapléxicos? Que como tú sabes es un signo de la narcolepsia, narcolepsia tipo 1, que es la narcolepsia humana tipo 1, que es la que falla la orexina. Hoy día sabemos eso. Pero en ese tiempo no se tenía idea, andaban buscando el principio del apetito y terminaron descubriendo que en el hipotálamo, en esa región que von Economo suponía que era para la vigilia, esa región contenía las orexinas. Porque esa orexina, cuando se libera, produce la vigilia, una vigilia muy, muy activa, que está relacionada con todas las conductas de alimentación, reproductiva, etcétera, de exploración. Y cuando falla esa proteína, se produce somnolencia. Entonces, casi 90 años después del descubrimiento de este fenómeno que el hipotálamo tenía que ver con esto, se pudo demostrar que esa región posterior del hipotálamo contenía un principio biológico que explica la vigilia y que explica la somnolencia. Cuando falla, en el caso del narcoléptico, lo que ocurre es una enfermedad supuestamente autoinmune que destruye estos neuronas. Y las personas están hipersomnios, ¿no es cierto? Tienen cataplexia, estos problemas que es una enfermedad que hay que tratarla con mucha atención. Pero eso ayudó a comprender cómo el hipotálamo construye la vigilia del sueño. Es decir, efectivamente lo que propuso von Economo en esta fantasía de que hay como una parte pro sueño y una parte pro vigilia, efectivamente en la circuitería dentro del hipotálamo, cuando se enciende una parte, tú estás despierto, cuando se enciende la otra, tú estás dormido. Es fantástico. Ese es un modelo humano. O sea, y los otros fueron modelos animales, que probablemente vamos a hablar en otra ocasión. Todo este conocimiento y ahí también se mezcla con la búsqueda, ¿no es cierto?, de un objetivo determinado por un grupo de científicos, y resulta que sale otra cosa nada que ver. Esa también es una cosa linda de la ciencia, que uno va por una cosa y resulta que en el camino, en el proceso, se da cuenta de otra cosa que a lo mejor es más importante que por lo que uno iba. También es una sorpresa esa de la ciencia, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo que da para tantas cosas, da para hablar de modelos en humanos, modelos en animales, y también cómo es la vida misma, que uno va en busca de algo y resulta que sale por otro lado. Y eso también se aprovecha. Y los científicos se dieron cuenta de eso y unieron las dos historias. O sea, eso es maravilloso, es una historia muy bonita. Me gustaría mencionar a dos personas. Mario Palestini, nuestra unidad de sueño, psiquiatra nacional. Tenemos una unidad de sueño en la sala. Hospital Salvador, en la Facultad de Medicina, Hospital Salvador. Lo pusimos su nombre en honor a Mario Palestini, que trabajó como uno de los descubridores de los mecanismos de activación de la vigilia, el mecanismo ascendente activante, que trabajó con Moruzzi y Magún en los años 50, también con Moruzzi. Y Mario Palestini fue una figura importante en eso, él contribuyó al descubrimiento. Y el otro es Fernando Torrealba,
que es profesor de la Católica, que le correspondió trabajar en el grupo que descubrió cuál es la zona que apaga la vigilia en el hipotálamo. Estos son los años, y tuve el privilegio de trabajar con él también. A fines de los años 90. Se fue a Estados Unidos, son estadía en Harvard y estaban trabajando en eso, y él le tocó marcar las células que mostraban que se encienden al momento de quedar dormido. Eso está publicado, un trabajo. ¿Y eso cómo funciona brevemente? Explícanos brevemente a todos. Claro, en la región anterior del hipotálamo están los dos polos que yo te decía, uno provigil y otro prosueño. Ese núcleo es un núcleo que está lleno de unas neuronas que son inhibitorias, vamos a decirlo así. Son neuronas que cuando tú las enciendes, todo lo que está en contacto, todo lo que toca a esas neuronas se apaga, ¿no? Y lo que hacen esas neuronas precisamente es apagar en parte ese hipotálamo que funciona en vigilia. ¿Y evitan la producción de orexina? Claro, en parte. Es más complejo que eso, pero hay una red completa de sustancias que se encienden durante la vigilia. Y ese núcleo, cuando se enciende, tú te quedas dormido, porque apaga todos estos circuitos que te mantienen encendida la vigilia. Y ahí estuvo Fernando Torrealba trabajando en Finquina, así que mi homenaje para el actual colega, muy extraordinario. Bienvenido, Torrealba, Fernando. a la conversación de acá. Oye, qué lujo tener estos conocimientos, Adrián, y qué lujo tenerte acá y que puedas dar a conocer todas estas historias, todas estas relaciones, y profundizar acerca de temas que uno no los da como por nadie se pregunta por qué se queda dormido, nadie se cuestiona cómo es que se queda dormido uno, y que nos haya explicado en forma tan sintética y tan educativa. Yo creo que a todos nos ha quedado claro que el hipotálamo, por si acaso, está como en el centro del cerebro, ¿eh? No es una estructura que está en el centro, no está en todas partes, es una estructura única. Y que esa estructura tan pequeñita regule tantas cosas como regula tantas conductas, entre ellas el ciclo del sueño. Yo te quiero dejar invitado para un próximo capítulo de Neurología y algo más, y quiero que hablemos de un tema que a lo mejor es algo sensible para algunas personas, pero que aquí lo hemos mencionado varias veces, que son los modelos animales, ya los modelos de experimentación. Pienso que es un tema que bien llevado puede ser contributivo para las demás personas y que que apoyen también de alguna forma y que conozcan cómo se producen. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Gracias, Roberto. Bueno, y así hemos llegado al final del capítulo y nos veremos en un próximo Neurología y algo más. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.